El 17 de agosto de 1993, en La Plata, Miguel Bru, estudiante de periodismo, fue detenido ilegalmente y llevado a la comisaría Novena. Allí, policías bonaerenses lo torturaron hasta matarlo y desaparecieron su cuerpo. El encubrimiento judicial inicial reveló una estructura de violencia institucional enquistada en democracia. Esto es Pequeñas historias de grandes crímenes argentinos podcast, segunda temporada. Sean como siempre, ustedes, muy bienvenidos. Todo comenzó con algo que, en apariencia, parecía menor. Ensayos de una banda de punk en una casa en el barrio El Mondongo de la ciudad de La Plata. Guitarras, ruido, juventud. ¿Puede el sonido de una batería convertirse en una sentencia? En La Plata, de 1993, sí. Miguel Bru tenía 23 años, estudiaba y tocaba en la banda Chempes 69. La comisaría Novena empezó a hostigarlos tras denuncias por ruidos molestos, pero lo que siguió no fue un procedimiento administrativo, fueron allanamientos sin orden judicial, irrupciones violentas, gritos de ¿dónde está la merca? Y entran de manera muy violenta, con un operativo como si buscaran, no sé, al mayor delincuente genocida, ¿no? Porque vienen patrulleros, camioneta de la policía. Y a partir de ese allanamiento sin orden judicial muy violento, Miguel decide hacer la denuncia. No buscaban droga, buscaban disciplinar. Miguel hizo algo que, en ese contexto, era casi un desafío estructural. Denunció el abuso, denunció el allanamiento ilegal. Ese acto, que en una democracia debería ser un derecho protegido, se transformó en una marca. Desde entonces, patrulleros estacionados frente a la casa, amenazas en la vía pública, presión constante. El mensaje era claro, la policía no se denuncia. Miguel decidió alejarse unos días. Se refugió en una casa de amigos cerca del río, camino a Magdalena. Ese día, justo el 17 de agosto, viene Carolina de Mar del Plata, la novia de Miguel, y yo estaba en la casa de 69, con los chicos que iban a ensayar. Y viene Carolina y me dice, vamos a buscar a Miguel porque Miguel se había ido a Magdalena a cuidar la casa de este chico amigo de él. Llegamos a Magdalena y la casa estaba vacía, toda la ropa muy acomodada, había un fuego ahí, la puerta abierta. Salimos como para llegar al río, pero nos metimos por un campo, no nos metimos por el camino. Y encontramos al que estaba de casero ahí, que vivía en un micro, que nos dijo que habían visto pasar a uno en bicicleta para dentro del monte, bordeando el arroyo, hacia el río. Empezamos a caminar con Carolina y vimos que había ropa desparramada. Y más allá una bicicleta tirada. Y Carolina se fue para 69, para la casa donde estaba Miguel, y yo vine para acá a decirle a mi mamá de que Miguel no estaba. Y mi mamá no me daba bolilla, porque sabía cómo era mi hermano, que si no estaba ahí estaría en otro lado, en alguna casa de un amigo, una amiga. No, le digo, mami, Miguel no está. Y ahí me escuchó. Pensó que bajar el perfil podía calmar la situación, pero la lógica del hostigamiento ya estaba en marcha. El 17 de agosto fue visto por última vez en la zona de Punta Blanca. La reconstrucción judicial posterior indicó que fue interceptado por personal policial y trasladado clandestinamente a la comisaría Novena. No hubo acta de detención, no hubo registro. El libro de guardia fue falsificado. El suboficial Ramón Cereceto alteró los registros para que su ingreso no existiera en el papel. Sin embargo, la verdad quedó atrapada en las paredes. Esa noche, detenidos alojados en los calabozos, escucharon gritos, no gritos aislados, gritos prolongados, desesperados, como si el aire mismo se rompiera. Desde la oficina del servicio de calle, llamada irónicamente la sala de radio, salía música a volumen alto. No era casual, era la cortina sonora para tapar la tortura. Los testigos relataron que Walter Abrigo y Justo López aplicaron el submarino seco, bolsa plástica en la cabeza, asfixia controlada,
golpes en zonas blandas para no dejar marcas visibles, costillas, abdomen, costados. Una técnica heredada de los centros clandestinos de la dictadura, democracia formal, prácticas del terror. Imagino el momento, la bolsa apretando, el oxígeno que no llega, el cerebro que estalla pidiendo aire, el cuerpo que lucha por sobrevivir, mientras los golpes marcan el ritmo de una violencia fría. ¿Qué habrá pensado Miguel en esos segundos? Entendió que aquello no era un apriete, sino una condena. Un detenido, Horacio Suazo, gritó desde su celda: «No le peguen más a ese pibe». Ese grito es, quizás, la única intervención humana dentro de una escena dominada por la brutalidad. Pero no fue suficiente. La tortura se prolongó durante horas, hasta que Miguel perdió el conocimiento. Según la reconstrucción judicial, murió allí. No hubo ambulancia, no hubo intento real de asistencia. Hubo organización, encubrimiento. El cuerpo fue retirado en un operativo que implicó a superiores de la seccional. La hipótesis sostenida en el juicio indica que lo sacaron de la comisaría y lo hicieron desaparecer. Ese es el núcleo de la herida abierta. La lógica operativa fue clara: hostigamiento previo para disciplinar, secuestro ilegal, tortura sistemática, muerte, falsificación de registros, desaparición del cuerpo. No fue un exceso individual, fue una secuencia estructurada. La figura de la maldita policía, como se denominó a la bonaerense de esa época, no es un eslogan periodístico. Describe una institución con autonomía fáctica, con capacidad de encubrirse a sí misma. Las denuncias por apremios ilegales eran investigadas por la propia fuerza. El círculo se cerraba sobre sí mismo. ¿Qué motivó la muerte? No hubo un móvil económico, no hubo un robo, hubo castigo ejemplificador. Miguel denunció. Miguel no se sometió. En ese contexto, la tortura fue un mensaje, pero el mensaje se desbordó. La violencia escaló hasta la muerte, y entonces el sistema activó su segunda capa. La primera marcha fue a los 3 o 4 días al despacho del juez Amílcar Vara, que estaba comprometido con la policía, que era cómplice y que luego logramos destituir por su complicidad en 27 causas judiciales con la policía bonaerense. Recordemos que en aquella época los encargados de realizar las investigaciones eran los jueces, tal vez con un juez con iniciativa que hubiera tomado medidas rápidas, el hecho se hubiera podido esclarecer de un modo más rápido y la causa terminó en otro juez que era el doctor Zelagoski. Ahí fue un cambio absoluto en el rumbo de la investigación. Se empezaron a tomar medidas serias, se secuestró el libro de la Comisaría Novena. Estaba el doctor Coriolano, que era secretario de la Sala Primera, y él cuenta que un domingo estaba revisando el libro de la Comisaría Novena y observa que hay un borrón. Este perito dice que debajo de José Luis Fernández, que era el ingreso que le habían dado, habían escrito arriba, no sabía si era una M o una N, porque Miguel se llama Néstor Miguel. El fiscal general dijo que esa pericia para él no era del todo confiable. Y bueno, el Instituto Balseiro le sacó las dudas a todos, no solamente a nosotros o a la justicia, a todos, porque en el juicio dieron vuelta la computadora y todos vieron, los que estaban presentes, todos vieron cómo debajo de José Luis Fernández decía muy clarito Miguel Bru. Ubicando el Bru Miguel, tomando como referencia el bucle descendente, sí, queda la palabra, queda el nombre y apellido impuesto en los lugares lógicos. La pericia sobre el libro de guardia de la Comisaría Novena fue definitiva y fundamental para llevar a los jueces a la convicción de que Miguel había sido detenido en esa comisaría, cosa que, por supuesto, los acusados y las defensas negaban. Miguel lo tenía en la oficina de servicio de calle. Bueno, se escucharon gritos, nosotros siempre de curioso veíamos a ver a quién traían. Y bueno, estábamos mirando por la ventanita de la celda y bueno, se veía que estaban torturando a un muchacho que resultó ser Miguel. Era común ahí que torturen a los detenidos. O sea, si llegaba a alguien,
siempre lo torturaban. Es la costumbre que tenían ellos de ponerte una bolsa en la cabeza para sacarte información y pegarte en el estómago mientras estabas esposado con la mano atrás. Y le golpeaban en la panza para que se quede sin aire. Le sacaban la bolsa, le pedía por favor que lo dejen de golpear. Ellos seguían, hasta que Miguel, yo cuando miré de vuelta, Miguel ya no estaba más en la silla sentado. Durante los primeros días, la causa fue tratada como averiguación de paradero. Se insinuó que Miguel se había ido voluntariamente. Se sugirió que podía estar en Brasil. La negación funcionó como niebla. Si no hay cuerpo, no hay crimen. Pero había testigos, había gritos, había una comisaría convertida en cámara de asfixia. La escena del crimen no fue un descampado oscuro, fue una dependencia estatal, un edificio público. Eso es lo que convierte el caso en algo más que un homicidio. Es violencia institucional en democracia. Mientras la familia buscaba en hospitales y morgues, la maquinaria de encubrimiento ganaba tiempo. El pacto de silencio comenzaba a consolidarse. Cada día que pasaba hacía más difícil reconstruir el trayecto final del cuerpo. Pienso en Rosa Bru, recorriendo pasillos judiciales, escuchando versiones contradictorias. Pienso en el contraste brutal entre la burocracia y el vacío. La democracia prometía justicia, la práctica mostraba resistencia corporativa. La muerte de Miguel no fue inmediata en términos administrativos, fue inmediata en términos físicos, pero lenta en términos de reconocimiento estatal. El sistema tardó años en admitir lo que los detenidos habían oído en cuestión de minutos. El 17 de agosto de 1993 no terminó esa noche. Se extendió durante décadas. Cada rastrillaje fallido, cada ADN negativo, es una repetición simbólica de aquella asfixia. La búsqueda del cuerpo es la búsqueda del último acto de verdad. La pregunta central sigue intacta. ¿A dónde está Miguel? La investigación comenzó envuelta en negación. La causa fue caratulada inicialmente como averiguación de paradero, lo que retrasó medidas urgentes. El juez de instrucción Amílcar Vara desestimó durante años la hipótesis de desaparición forzada, ignorando los testimonios de los detenidos que ubicaban a Miguel dentro de la comisaría novena. Esa decisión no fue neutra, permitió que el tiempo erosionara pruebas clave. Sin embargo, los relatos de Horacio Suazo, Mauro Beto Martínez y otros detenidos fueron consistentes. Describieron gritos, golpes, la música alta para tapar la tortura y la presencia de Walter Abrigo y Justo López. La falsificación del libro de guardia por parte de Ramón Cerezeto constituyó un indicio material de encubrimiento. La ausencia de registro oficial no debilitó la hipótesis, la fortaleció. Los informes médicos no pudieron analizar un cuerpo, porque nunca apareció, pero sí evaluaron la verosimilitud de los métodos de tortura relatados. El tribunal entendió que el cuerpo del delito no era el cadáver, sino el conjunto convergente de pruebas testimoniales, documentales y contextuales. Por unanimidad del tribunal se condena a Walter Rubén Abrigo, Justo José López como autor penalmente responsable de los delitos de tortura seguida de muerte, hecho ocurrido en La Plata entre el 17 y 18 de agosto de 1993, en perjuicio de Néstor Miguel Bru, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Juan Domingo Ojeda como autor penalmente responsable del delito de tortura posibilitada por negligencia, en perjuicio de Néstor Miguel Bru, a la pena de 2 años de prisión a cumplir e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de 6 años con costas. Ramón Eduardo Cerezeto como autor penalmente responsable de los delitos de favorecimiento real y supresión de documento público en concurso ideal, a la pena de 2 años de prisión a cumplir e inhabilitación absoluta por el término de 4 años con costas. El principal obstáculo fue institucional. Vara fue destituido en 1998 por irregularidades graves en múltiples causas vinculadas a violencia policial. Su apartamiento permitió reencauzar la investigación y elevar el caso a juicio oral. El avance hacia la condena en 1999 no fue lineal, fue el resultado de presión social, movilización universitaria y la persistencia de Rosa Bru. Sin esa presión externa, es razonable preguntarse si la causa habría superado el cerco corporativo inicial. En 1999, Walter Abrigo y Justo López
fueron condenados a prisión perpetua por torturas seguidas de muerte. Fue un fallo histórico. Hubo condena sin cuerpo. Sin embargo, el paradero de Miguel sigue siendo desconocido. La justicia penal avanzó. La verdad completa, no. El caso dejó una marca profunda. Evidenció que la democracia no inmuniza contra la violencia estatal. La elección permanece abierta. Sin control institucional real, la impunidad encuentra grietas por donde sobrevivir. Si te gustó este podcast, podés dejarnos 5 estrellas y seguirnos en Spotify o YouTube. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas lo descubran. También te invitamos a nuestro Instagram, Facebook y TikTok. Y si está a tu alcance colaborar, podés hacerlo a través de Mercado Pago a nombre de Crímenes Argentinos. Cada gesto, grande o pequeño, nos ayuda a sostener este proyecto independiente y a seguir investigando con responsabilidad y respeto. Que tengan ustedes una hermosa semana. Muchísimas gracias.